Hola a todos y bienvenidos a otro video. Si no me conoces, mi nombre es Adrián y te invito a suscribirte para muchos más videos acá en Japón y en muchos lados del mundo. Ahora vamos a recorrer un mercado muy especial con esta torre de Hitachi que te vuelve loco. Vamos a recorrer el mercado de Shinsekai, así que vení, vamos a chusmear todo, vamos. Una concesionaria Yamaha en Japón. Ya empezamos bien, Miren los kartings. Hola. Vamos todos a Shinsekai, yo lo sigo. Qué bueno que está eso. Y ya llegamos. Miren lo que es esa torre. Creo que se puede subir hasta arriba. Vamos a ver si podemos lograrlo. Si el bolsillo argentino me lo permite. Qué bueno que está. Es re alto. Qué cosa tan linda Japón con lo que te encontrás. Es una sorpresa a cada cuadra. La verdad estoy enamorado de este país. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir. Vamos a caminar por el mercadito. Osaka Shinsekai. Esta es una de las tantas diagonales que hay para recorrer. Este es un barrio retrofuturista, lleno de tiendas, ideal para compras y deleitarte con su gran y variada gastronomía. Un mini edificio de Pringles. Vamos a entrar acá a Annex Sutenkaku Tower. Miren todas las golosinas acá. Este paquete es gigante. Estos vienen en blister como si fueran unas medicinas. En el piso de arriba venden remeras manga larga, 2.970 yenes, 1.650 estas simples, están muy buenas, están muy lindas. Miren lo que son estas Pringles sabor alitas de pollo. Estas son Pringles sabor salchicha. Este es Hokkaido con salsa de soja. Este es sabor pulpo a la parrilla. ¿Cómo serán, no? Ay, quiero agarrar una. Bien, gallapones exclusivos de Pringles vienen con un llaverito o un colgante. Wow, ¿qué les parecen esos sabores? Solamente acá en Japón puede pasar eso. Acá se llaman Pringles. No es Pringles. Wow, miren esto de queso. Mini Pringles. Vienen en esta bolsa. Son chiquitas. Qué bueno que deben de estar. ¿Les pareció ese local, Bastante interesante. Bastante interesante. Vamos a seguir. Pues son varias diagonales, así que bueno, vamos a chusmear cada una. Este está bueno, eso me gustó. Miren, este es un lugar que puedes alquilar los kimonos. Están todos los kimonos allá adentro. Tengo ganas de subir, pero no encuentro dónde es la entrada. Pero está justo abajo de la torre. A ver qué onda. Wow, miren lo que es esto. ¡Qué bueno! Miren lo que son estos ramen, estos fideos. ¡Wow! Se ven riquísimos. 216. Miren el patito. El patito rapero. Ah, no, este es de béisbol, me parece. Miren todas las salsas que hay. Creo que son salsas. Esto parece que pinca, ¿no? Ahí está Glico. Hola, Glico. Así que acá se entra a la torre. Vamos a ver si podemos subir. Ahí me quedé atrapado. Ahí tenemos los precios. Para los adultos sale la parte naranja 1.000 yenes y la parte azul 1.300. Y los chicos 500 y 700. Vamos a ir al azul.
Vamos subiendo. Aquí hay un tobogán. La gente grita porque viene de allá arriba. Ahí vino uno. Ahí llegó uno. Esta es la entrada a la parte más alta. Me salió 1300. Ya estamos entrando. No entiendo nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más gallapones. Wow, miren ese Astro Boy y los robots esos vintage. Qué lindo. Este es Kinnikuman. Estamos subiendo en la Torre Sutentaku, reconstruida en el año 1957, ya que en el año 1922 fue desmantelada y fundida para crear armamento para la Segunda Guerra Mundial. Tiene una altura de 108 metros y 2 miradores. ¡Wow! Miren lo que son estas vistas. Llegamos a la cima de la torre. Bien. Hace un ratito no sabía dónde estaba la entrada, mire. Estamos ahí arriba de todo. Vamos a ir más arriba. Ah, bueno, lo que es esto. Impresionante. Estamos arriba de todo. Qué genial. Miren todo, saca acá. La verdad que da un poquito de cagazo. Y eso no es todo. Vamos a ir más arriba todavía. Y este es para intrépidos, ¿eh? Yo no sé si me animo. Bueno, yo mi turno. Acá seguramente la idea es no mirar por abajo la con de la lora. No, ¿pero qué es esto? Tengo miedo. Yo no miro para abajo, miren ustedes. Chao, me voy. Y ahora sí estamos arriba de todo, ¿no? Arriba de donde más alto es el punto. Si ustedes supieran que yo sufro de vértigo y lo estoy haciendo todo por ustedes, así que suscríbanse al canal, por favor, casi me muero ahí arriba, ahí costado. Con que estábamos siendo vigilados, era todo para vigilarnos, ahí estoy yo. Y ahí es donde me sacrifiqué por ustedes, miren lo que es. Es ahí, estás en el aire mismo. Miren, de One Piece, un premio. La verdad me encantó, las vistas están excepcionales, vale cada yen. Y bueno, son 1300, ni siquiera son 2 gallapones, así que está bastante aceptable el precio de la entrada. Incluso sale la mitad que una remera. Miren qué lindo, ahora está todas las luces prendidas, tanto de la torre como de los mercados, así que vamos a seguir por el mercadito. Acá hay otro local que vos pescás tu pez y lo comés a la vez. Acá están los peces. Los peces que se comen tus hongos. Ahí vos pones los pies y te hacen masajitos. ¿Cuánto sale? Sale 500.
5 pesos 500, depende de la cantidad de peces, no sé cómo será. Qué loco, ¿no? Wow, miren lo que son estos carteles, estas decoraciones. Oh, está muy bueno. Este fue el paseo acá por el mercado de Shinsekai. La verdad estuvo muy lindo, muy buena la experiencia en la torre. Si vienen para acá, suban a la torre que está muy bueno. Bueno, ya sabes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.